Renault cumple 40 años, es la factoría que más empleo da en Palencia. En Villamuriel de Cerrato se ubica esta fábrica que 40 años nacía poco a poco. Nosotros queremos conocer un poco la evolución de esta factoría, pero desde la visión de uno de las personas que estuvo allí desde el principio. Nos encontramos con Santiago. Hola, Santiago. Hola, buenos días. Bueno, un placer tenerle para hablar de Renault pues desde otra óptica, ¿no? Desde la de los trabajadores. ¿Qué recuerdos tiene usted de esos inicios? Hombre, yo tengo unos recuerdos muy entrañables, ¿no? Fue la fábrica que a mí y a mi familia nos dio de comer, lógicamente, y con lo cual... Pero bueno, tengo momentos difíciles, momentos complicados y momentos de alegría, ¿no? Yo te puedo decir que, bueno, yo vine en el año 79, 78 aproximadamente a la factoría de Palencia, fui uno de los últimos porque la factoría de motores nos soltó más tarde que a los demás. Entonces, pues vine en esa época. En el año 89, en octubre de 89, los trabajadores, la UGT me eligió como secretario general de la factoría. En aquel momento empezó mi calvario con satisfacción, ¿eh? Lógicamente, una persona que estaba acostumbrada, es verdad que había estado ya en el sindicato de la clandestinidad, pero que estaba acostumbrada a la vida cotidiana de trabajar 8 horas, irme a mi casa y atender a mi familia y poco más. En aquel momento empezó ese calvario con satisfacción, lo tengo que decir, de preocuparme por el resto de la factoría y el resto de los trabajadores. Con lo cual es una satisfacción que en estos momentos para mí fue muy agradable. Pasamos momentos difíciles porque no ya los sindicatos que hicieron una labor importantísima dentro de la factoría y dentro de esta factoría, sino los propios trabajadores. Los trabajadores evolucionaron a una velocidad de pasmo, ¿no? Entendieron la evolución de la vida, cómo iba a ser el sector del automóvil en el futuro, cómo iba a ser. Entonces unas fábricas que teníamos 22.000 trabajadores, entendieron los propios trabajadores que eso no podía subsistir. No tenía futuro. Una fábrica que hacía 800 coches y que al final sus trabajadores eran 20 y tantos mil, eso no pasaba en Europa y empezamos desde los sindicatos y desde los propios trabajadores a entender que teníamos que evolucionar. Vamos a explicar, si le parece, un poco esta cuestión. En esos 20.000 trabajadores a los que hace referencia estaban repartidos por diferentes fábricas de Europa, ¿no? Sí. Y aquí se implantó una nueva fábrica, entonces había riesgo para mantener todas esas factorías con el volumen de vehículos. Es un poco esto, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a ver. Yo, aparte de ser, pues lógicamente, era uno de los 4 que componían la coordinadora de UGT a nivel nacional. Teníamos una coordinadora y era uno de los 4 secretarios generales que componía Palencia, Valladolid, Madrid y Sevilla. Entonces, ahí empezamos a ver la visión de que el futuro no pasaba por 20.000 trabajadores. Estuvimos en Europa y la empresa planteó una reconversión en aquel momento, dura, una reconversión industrial que 6.000 trabajadores se tenían que marchar de acá. De todas las factorías, incluida Palencia, que era nueva, pero incluida Palencia, porque lógicamente hicimos algo importante, pero que yo tengo que dar valor a los propios trabajadores de FASA de aquel momento. Porque, hombre, los sindicatos fuimos instrumentos de lo que tenía que pasar, pero los trabajadores entendieron perfectamente que eso no podía pasar. Entonces se hicieron aquello que se llama, mal dicho, prejubilaciones, no viene ni en el diccionario, y se hicieron unas prejubilaciones en las cuales los trabajadores se fueron marchando con 53 años. Y no se dieron las condiciones actuales, por lo tanto fue algo heroico, ¿no?, por parte de los trabajadores. Claro, fue algo heroico porque, hombre, sí que en un momento determinado aquí hubo una gran colaboración con las propias administraciones, la propia empresa, los trabajadores y los propios sindicatos. Con lo cual, con esa colaboración, algo que, por ejemplo, nadie ha reconocido o ha visto, pues que en aquel momento el que era director provincial del trabajo, Alberto Ambrós, que hoy es jefe de la inspección, pues fue una de las personas
que verdaderamente se implicó en el plan de Bajar de Fase y que estuvo constantemente a ver cómo podía beneficiar a los propios trabajadores que en aquel momento se marchaban. Bueno, esto pasó y los trabajadores se pudieron marchar, pero después vinieron más cosas. ¿Cuántos trabajadores estaban afectados? En torno a 5.800, 6.000. ¿Y en Palencia? En Palencia unos 1.000 y pico, 1.000 y algo. ¿1.000 y pico de cuántos? ¿Cuántos estaban trabajando? 4.000 y algo. Hubo 4.000 y algo al inicio de la puesta en funcionamiento de la fábrica. Pico, bueno. Entonces eso, como se hizo en conjunto, pues aquí implicó en torno a 1.000 trabajadores. Nos decía que no fue lo único, ¿verdad? Esa fue una etapa difícil, de lucha. Ahí empezó su lucha, pero lógicamente, hubo más. fíjate la interpretación que hacían algunos en aquella película, de decir, los trabajadores se les despide. No, pero no se les despedía, se les garantizaba un futuro bastante digno y lo que pasaba es que garantizaban el futuro del resto, garantizaban el futuro de ellos. Por eso digo que aquella lucha los trabajadores entendieron perfectamente lo que se tenía que hacer. Y fijaros bien que hubo asambleas, hubo de todo tipo, ¿no? Y los trabajadores en asambleas decidieron que eso tenía que pasar. Con lo cual estaban bastante convencidos de lo que pasaba en aquel momento. Y después vino otra revolución. Bueno, entonces, tras esos años 80 convulsos, ¿no? Además del inicio... Ya, 89, 93. El 89, 93... Porque el acuerdo duró 5 años, 4. Del 89 al 93. Sí. La fábrica era prácticamente nueva, entonces hubo un momento de tranquilidad y cuando vuelve a haber pues otro, digamos, movimiento sindical debido pues, a la situación y por qué vino provocada, cuéntenos. O sea, en aquel momento también los sindicatos, que lógicamente en esas fábricas estaban, digámoslo así, más avanzados en el tema sindical y en el tema de lo que pasaba en Europa, ¿no? Lo que estaba pasando, porque lógicamente allí estábamos, allí viajábamos, allí teníamos nuestras sedes y ahí hacíamos cosas, ¿no? Nos dimos cuenta lo que era hablar de la flexibilidad, algo nuevo, hablar de los nuevos sistemas de trabajo, de las nuevas formaciones, hablar de todo eso. Aquellas fábricas, y entendimos en aquel momento que aquellas fábricas que no hablasen de esas cosas terminarían cerrando. Y creo que lo entendimos acertadamente. Más tarde, unos años más tarde, vimos como fábricas, porque nos dimos cuenta que el futuro de las fábricas del automóvil, del sector del automóvil, no pasaban más de allá de entre 7 y 8 marcas. Y en aquel momento había muchas marcas, que sigue habiendo, pero que no son marcas reales. Por ejemplo, Nissan no es Nissan, es Renault Nissan, con lo cual ha habido un acuerdo de colaboración, de alguna manera se ha absorbido una fábrica para crear otra, y así ha ido pasando, General Motors, no sé qué, SEAT, con Volkswagen, porque vimos que los dientes de sierra en el mercado, cuando un modelo empieza, sube automáticamente lo que es la demanda del automóvil, pero cuando llega a un techo, que antes duraba 10, 12 años, en estos momentos está en 6 aproximadamente, empieza a bajar. Y lógicamente hay trabajadores que entran y trabajadores que salen. Pero claro, se trabaja mucho aquí y se tiene que trabajar mucho aquí, mucho menos aquí, de los trabajadores fijos. Eso lo empezamos a entender, vimos que así era, y eso nos dio a Palencia, que fuimos la factoría que más hicimos, porque hicimos otro acuerdo, que fue el acuerdo en el cual trabajadores de Palencia se podían ir a Valladolid y trabajadores de Valladolid se podían venir a Palencia. De por hecho, ese traslado de trabajadores a Palencia ha existido siempre, nunca de Palencia a Valladolid, porque ha sido fábrica puntera, Palencia, pero sí de Valladolid a Palencia y de Palencia a Valladolid. Pero bueno, ha existido de Valladolid a Palencia, ¿no? Que eso se llama movilidad funcional, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ha habido, el tema de salarios, todas estas historias. Y una de las cuestiones que Palencia ha hecho, los trabajadores de Palencia han hecho fundamental, que entendiendo entonces se han hecho buenos acuerdos, con lo cual algo que las fábricas de automóviles tienen muy presente, que es
una de las cuestiones, que es que no haya huelgas ni todas estas historias, ¿no? Palencia solamente ha hecho 3, en toda su historia, con lo cual pues ha habido garantía de que Palencia podía soportar perfectamente todas estas cuestiones. Tengo que decir que en las fábricas de automóviles, cuando un modelo viene y no se hace inversión, esa fábrica termina cerrando. Y Palencia hemos tenido la suerte de que cada año, es un poco verdad que gracias a José Vicente, que en estos momentos hemos tenido la gran suerte de ser pues ese palentino, medio vallisoletano que ha hecho que Palencia y Valladolid fundamentalmente, Valladolid estuvo en una época a punto del cierre, ha hecho que Palencia tire para adelante, ¿no? Fue jefe de departamento aquí en el área de embutición y entonces con todos los trabajadores, fundamentalmente los trabajadores, yo quiero decir que los trabajadores en aquella época fueron muy consecuentes de lo que teníamos que hacer. Con esta conversación, Santiago, lo que uno pues, deduce, ¿no? Es que Renault es a día de hoy lo que es, gracias por supuesto a las inversiones de la empresa, por supuesto, en lo que ha citado usted a José Vicente Los Mozos, del que nos consta tiene muy buen recuerdo y una amistad, pero sobre todo es lo que es gracias a que los trabajadores tuvieron vista, ¿no? Vistas. Mucha vista. Tuvieron una vista de futuro de 20 años, o sea, yo tengo que agradecer a los trabajadores de Palencia que han sido alguien que se ha implicado fundamentalmente en esta factoría. Por lo menos cuando yo estaba, no lo sé ahora, ahora ya no lo sé. Pero vamos, los trabajadores han sido pilar, algo que no se valora en estos momentos, ¿no? El tema humano. El tema humano es la base fundamental de una empresa. Si no hay un potencial importante humano, esa empresa termina cerrando. Y aquí ha habido un potencial de implicación de los propios trabajadores que ha sido fundamental para que esta empresa subsista. Han hecho mucho por Palencia. Con lo cual, algo que tenemos que agradecerles. Santiago, hemos hablado de la historia de Renault, con esa mirada desde la lucha sindical, el derecho de los trabajadores, pero además trabajadores muy comprometidos con el futuro de la fábrica, con el futuro al final de Palencia. Pero ¿y la evolución del trabajo? Porque en 40 años pasó de ser una fábrica pues quizá más manufacturera, ¿no?, a estar, ahora mismo es una de las más pioneras en robótica. Claro, así es, ¿no? Tú fíjate que cuando yo llegué a esta factoría, te podría poner 1000 ejemplos que a lo mejor no se conocen, pero bueno, se hacían en torno a 800 coches, no llegaban, bueno, por ahí, con muchos problemas y muchas dificultades para hacer esos coches, y de golpe y porrazo se están haciendo más del doble, con bastantes menos trabajadores, porque la evolución tecnológica es esa, y eso fue lo que entendieron los trabajadores, ¿no?, que esa evolución tecnológica tenía que suceder. Los propios trabajadores también se adaptaron a esas nuevas circunstancias, se prepararon para esas nuevas circunstancias. Entonces, ahora, yo que ya llevo fuera unos años, pues me dice mi hijo que está dentro, me dice: joder, papá, si tú verías ahora mismo la fábrica no la conocerías. Es verdad que en aquel momento pues las cadenas funcionaban muy bien. Cuando yo ya me marché, que eran ya las épocas modernas, pues funcionaban muy bien, hacían todo muy bien, pero ahora ya no hay contenedores por la cadena, todo son los trabajadores que tienen sus piezas, todo robótica, todo es... Y entonces hay que adaptarse, si no, los trabajadores mueren. Y una cosa muy importante que hicimos los sindicatos en aquel momento, como evolución, que fue que también entendió la empresa, que fue integrar a las mujeres en nuestras factorías. Algo que desde el sindicato, por lo menos desde mi parte, entendí que en algunos casos, en todos los casos lo podían hacer igual, pero en algunos casos lo podían hacer inclusive mejor. Con lo cual, ese ansias de mejorar todo, integramos a las mujeres en la factoría, porque la mentalidad que en aquel momento existía es que las mujeres solamente podían estar en la oficina. Fíjate hasta qué punto llega que no había ni vestuarios ni servicios
en las propias factorías las tenían solamente las mujeres en las oficinas. Bueno, pues con un gran esfuerzo que hizo la empresa, porque entendió también eso, y que hicimos los sindicatos y que hicimos los trabajadores, al final las mujeres se han integrado perfectamente, inclusive más que perfectamente. No existe el problema de menos salario a igual trabajo, menos salario. Esto ya te lo puedo decir desde aquí, ¿eh? Eso que está ahora muy llevado en los medios de comunicación. Entonces, las mujeres se integraron perfectamente, con lo cual hoy día son parte fundamental y parte importante de esta factoría. Esfuerzo de los trabajadores, implicación, de entender la evolución, el mercado, velar por el futuro, ¿no?, de los compañeros y de Palencia en general. Eso ha sido el mensaje a lo largo de esta entrevista. No me gustaría terminar, Santiago, sin preguntarle cómo ve o cómo le gustaría, ¿no?, ver el futuro de Renault aquí en Palencia. Hombre, a mí personalmente me gustaría que el futuro de Renault sería muy importante y que aquí se va a hacer algo, ¿eh? Ya te aviso que se va a hacer algo, pero me gustaría tener, pues por ejemplo, algo que sí que es verdaderamente lo que garantiza una fábrica, que es una fábrica de motores. Eso es lo que a mí me gustaría. Yo sé que es literalmente imposible, ¿no? Pero me gustaría una fábrica de motores o algo, por ejemplo, una fundición de aluminio que se va a hacer en la factoría de Valladolid, en motores, y que sería muy importante para la factoría de Palencia porque ese englomerado de cosas que se fabriquen le dan una estabilidad a las fábricas impresionante. O sea, no lo podéis imaginar, es impresionante. Contra más volumen tenga, nosotros tenemos una ventaja en Palencia, que tenemos la capacidad, o que tiene la capacidad la factoría, de expandirse, ¿no? Tiene mucho terreno y entonces tiene una capacidad. Uno de los cierres de Bilbao, y ya no me enrosco más, uno de los cierres de Bilbao fue en que su factoría no podía crecer, porque estaba en el centro de la ciudad de Bilbao. Entonces no podía crecer, y al no poder crecer, eso fue uno de los 7 motivos del cierre de Bilbao, con lo cual fui uno de los 3 españolitos que estuvo en ese cierre. Bueno, lo que se ve es que está muy orgulloso del trabajo desarrollado por los trabajadores, de haber trabajado en esa fábrica importante, necesaria para Palencia, y esperemos que sí, que pueda seguir creciendo para dar empleo, estabilidad económica a nuestra provincia. Santiago, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros por darme esta oportunidad.